¿Alguien puede gritar con júbilo?
dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo. Todo tiempo te adoraré. Salud en Cristo Jesús para usted, que se ha conectado a nuestra transmisión. Que Dios nuestro Señor le asista en cada crisis que usted enfrente, es mi deseo. La parábola del sembrador es muy conocida por la cristiandad. Hoy trataré de darle a conocer otras verdades que encierra que tal vez no ha escuchado de ella. Dicha parábola la encontramos en San Mateo capítulo 13, 1 al 9 y 18 al 23, pero no leeremos la porción en este momento, sino cuando estemos listos para explicar cada parte de la misma. Ahora vamos a orar al Señor para que nos dé un mensaje que podamos entender y aplicar a nuestra vida. Amén. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús por la vida,
por la salud y por esta oportunidad preciosa que nos das de proyectar tu palabra, Señor, a muchos que también están interesados en escucharla. Guíanos, Señor, desde el principio al final y permite, Padre, que ciertamente podamos reflexionar sobre la misma para luego ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Amén y amén. El tema de hoy, mis hermanos y amados amigos, es cristianos fructíferos. En la primera parte de este mensaje hablaré de la parte central de la parábola. En la segunda haré una descripción detallada de los 4 aspectos principales de ella. Y en la tercera parte haré un resumen señalando los aspectos relevantes de todo el mensaje, para luego finalizar con un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. A manera de introducción, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración en lenguaje figurado que hace una semejanza de un principio espiritual con un acontecimiento de la vida diaria. Su propósito es doble. Por un lado, revela a los hijos del reino grandes verdades espirituales escondidas en un lenguaje figurado, pero por el otro, oculta las grandes riquezas de la sabiduría divina de los hombres soberbios. La parábola era una de las maneras a través de las cuales Jesús enseñaba eficazmente a la gente sencilla, pero lograba confundir a los doctores de la ley. Caso emblemático es la parábola del sembrador. Jesús seguramente había experimentado en muchas ocasiones lo que significaba la vida y el trabajo del campo. Obviamente, la vida rural y la producción agrícola de aquellos tiempos era diferente a las que conocemos hoy. Allá en San Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11, el Señor dijo estas palabras, mejor dicho, los apóstoles dijeron estas palabras. Leámoslo. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Si una persona, mis amados hermanos, quiere conocer la palabra de Dios, puede conocerla. Aquel que verdaderamente desee conocer la verdad, puede conocerla. Pero una persona también puede cerrar sus oídos a esa palabra. Hay una multitud de personas en el mundo que encierra sus oídos o cierra sus oídos a la palabra de Dios el día de hoy. En la parábola del sembrador vemos lo que podría calificarse como las condiciones del reino de los cielos. Es decir, que esta parábola se le da a todas las personas la misma oportunidad de oír la palabra de Dios y cuál semilla dar mucho fruto. Pero depende de cada persona si atiende y practica el mensaje o no. Entremos sin más preámbulos a la primera parte del mensaje. En la primera parte de este mensaje hablaré de la verdad central de esta parábola. ¿Cuál es la verdad principal en esta parábola? Que la gran mayoría de las personas que oyen el Evangelio de Cristo no serán salvas. El mayor número de personas que oyen cómo ser salvos no será salvo. Van a ir al infierno. Grandes multitudes irán al infierno por no estar interesados de corazón a lo que Dios dice. Solo un número pequeño será salvo. Eso sorprende a muchas personas hoy en día. Ellos dicen: yo no creo que Dios envíe a nadie al infierno. Pero el Dios de la Biblia sí enviará a la gente al infierno. Ellos dicen: yo no creo en ese Dios. Y agregan: mi Dios nunca haría eso. Lo que quieren decir es que el Dios que ellos han fabricado en sus propias mentes no haría eso. El Dios que se fabrica en la mente es un Dios falso. Pero del que yo hablo hoy, mis amados hermanos, es el Dios que se ha revelado a sí mismo en la palabra de Dios, la Biblia. El Dios falso no envía
ciertamente gente al infierno, pero el Dios verdadero sí lo hace. En Mateo 7:13, el Señor Jesús dijo que la mayoría de la gente irá a la perdición en el infierno. El punto principal de la parábola, mis hermanos, es que no todos los que oyen y aún aceptan y aún reciben a Cristo en sus corazones van al cielo, pues muchos de ellos no se quedan o no perseveran en el Evangelio según la parábola, sino que se alejan unos más pronto que otros. La verdad bíblica o la verdad de la Biblia de que Cristo murió por todos, que la salvación es ofrecida a todos y que todos pueden ser salvos, permanece, pero no todos la buscan, y algunos que la buscan luego no están dispuestos a cumplir sus condiciones. Vamos entonces a entrar ahora a la segunda parte de este mensaje. Hablaré de la interpretación espiritual de cada uno de los 4 aspectos importantes señalados por la parábola, descritos por Jesús. San Mateo capítulo 13, 1 al 9 y 18 al 23 contiene precisamente la parábola. Así que entremos a conocer ahora entonces los 4 aspectos principales que describe Jesús en la parábola. Y el primer aspecto, mis hermanos, descrito en la parábola por Jesús fue lo de las semillas caídas en el camino. San Mateo 13, 3 al 4. Ahí dice lo siguiente, vamos a leer. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí las aves que se comieron las semillas representan a Satanás y sus demonios. Enseguida, dice el texto, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que los predicadores, los maestros, los evangelistas, les decimos a las personas que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. Pero el diablo les dice: no tienen ningún pecado. Eres una buena persona. Así que la palabra es quitada rápidamente por el diablo, que trabaja en las mentes de muchos de ellos. Los predicadores les decimos: Jesús resucitó de entre los muertos para darles vida eterna. El diablo les dice: no creas eso, es un mito, un cuento de hadas. Así que la palabra es quitada rápidamente por el diablo, que trabaja en sus mentes. Jesús dijo que el diablo es mentiroso, Juan 8:44. Él les dice mentiras a las gentes para evitar que crean el evangelio de Cristo y sean salvos. De esa manera, por supuesto, lo estarán acompañando a él en el infierno. Mis amados hermanos, muchas personas perdidas hoy, 1 o 2 o 3 veces, oyen el evangelio a través de la radio, a través de la televisión o en las redes sociales, pero no entregan ni consagran su vida al Señor. Muchas otras escuchan el evangelio del reino en los templos todos los domingos, pero muchos de ellos nunca regresan y otros nunca se consagran, y por lo mismo no dan fruto, que es lo que Dios siempre busca en cada cristiano. A veces en el templo les damos almuerzo a dichas personas o cena, y les hacemos fácil el venir a la iglesia, pero la mayoría de ellos no recuerdan nada o muy poco de la predicación luego. ¿Por qué? Porque enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto por su debilidad, por su ignorancia o falta de interés en las cosas espirituales. Algunas personas vienen varias veces al templo sin que la predicación tenga ningún efecto en ellas, porque el diablo entra en sus mentes y les arranca la palabra de sus corazones. Muchas veces incluso a dichas personas les damos literatura evangelística o notas del sermón palabra por palabra para que la lleven a casa y la lean. Pero
¿Realmente la leen y piensan seriamente en ella? No, no lo hacen. Sé que la mayoría de ellos tira los tratados u otra literatura al recipiente de basura al llegar a casa. Yo sé eso, pero nosotros, los predicadores, maestros y evangelistas, seguimos hablándoles de Cristo de todos modos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciéndolo? Bueno, porque Jesús dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Así dice allá en Lucas 14:23. Al profeta Ezequiel, Dios le dijo: les hablarás pues tú mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel 2:7. Hermanos, a medida que nos acercamos a los últimos días de la venida de Jesús, vemos que la gente se está volviendo cada vez más rebelde contra Dios. Así el diablo y sus demonios son cada vez más eficaces en arrebatar la palabra de Dios de los corazones y mentes de cada una de estas personas. ¿Por qué las mismas personas se lo permiten? Muchas veces por su debilidad o por carnalidad o falta de seriedad en las cosas espirituales. Hace más o menos unos 40 años, poner un letrero en las casas con el mensaje estudio de la Biblia aquí a las 7 p.m. Hermanos, los incrédulos, jóvenes o adultos venían, muchos de ellos solo a leer un letrero así, lo hacían. Yo empecé una iglesia así. Ellos eran pecadores, todos los que estaban ahí alrededor. Sí, pero tan malos como eran, estaban mucho más interesados que los jóvenes y adultos de hoy. Hoy en día la mayoría de las personas tienen sus corazones tan duros que no se podría penetrar en ellos ni con un martillo. Sin embargo, continuamos llevándoles el mensaje: escuchen o dejen de escuchar, porque Dios nos dijo que lo hiciéramos. Gracias a Dios que de vez en cuando nos encontramos con alguien que está interesado, que escucha atentamente la palabra, echa mano de la salvación y da frutos dignos de arrepentimiento. Pero cada vez es más y más raro mientras esta edad llega a su fin. Y estoy convencido de que Dios está juzgando a la generación de hoy, enviándoles un poder engañoso para que crean la mentira, según Tesalonicenses 2:11. Sin embargo, hermanos, también sabemos que Dios, por su gracia y bondad, seguirá dando tiempo a los incrédulos, incluso en estos días de demonios y torcidas enseñanzas. Llegamos ahora al segundo aspecto descrito por Jesús en la parábola. Es la semilla que cae entre las piedras. San Mateo 13, 5 al 6 dice lo siguiente, leámoslo en este momento. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, y porque no tenía raíz, se secó. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amados hermanos, estas personas son lo contrario del primer grupo. Ellos reciben el evangelio con gozo y alegría, y la iglesia los abraza y les canta himnos con gozo enseguida. Luego ellos vienen a la reunión de oración, participan en el evangelismo. Son geniales, a ellos les encanta llegar a la iglesia. Toman apuntes del mensaje y los leen con cuidado en sus casas. Pero falta algo, mis hermanos. Ellos no tienen raíces. Ellos no están arraigados en Jesús todavía. No están arraigados y sobreedificados en Él, como dice Colosenses 2:7. Esto porque no se han disciplinado a orar, a leer la Biblia y a practicar en donde trabajan o viven el Evangelio de Cristo. Se llaman cristianos, pero son todavía cristianos de apodo o nominales. Por lo mismo, son de corta duración. Después de un tiempo se encuentran con que les causa mucho problema estar en la iglesia. Algo les sucede, el mundo o la carnalidad les atrae más
y ya no quieren volver. Otros, cuando viene la tribulación o la persecución por estar en la iglesia, luego tropiezan, dice el texto, y esto significa literalmente que enseguida se apartan de ella. Eso sucede más a menudo durante las fiestas de aniversario de la iglesia o en Navidad o en Año Nuevo. Ellos saben que queremos que vengan al banquete de Navidad, al servicio de la víspera de Navidad y al servicio de vigilia en la víspera de Año Nuevo. Ellos planean venir, pero algo sucede. Son invitados a otra fiesta con más diversión, una celebración mundana y a veces familiar. Y ellos se rinden y se van, muchas veces a la primera invitación, otras veces a la segunda o a la tercera, pero se van. El doctor David Wells, famoso teólogo, dijo: esta gente no tiene ninguna intención de pagar el costo del autocompromiso que se requiere si el mensaje es de hecho creído. Estos tales llamados conversos, dice él, se niegan a votar o a voltear sus vidas de cabeza en esta manera. Hay al parecer muchos de este tipo en Estados Unidos hoy, dice él. Y mis amados hermanos, eso también está pasando en nosotros y con nosotros o en nuestra gente. Por otro lado, el doctor J. Vernon McGee llama a estas personas cristianos Alka-Seltzer. Hay una efervescencia, ¿verdad?, en ellos al principio, pero a la larga no tienen ninguna relación real con Jesús. Fue solo una emoción inicial. Estos son la gente del pedregal, dijo el Señor Jesucristo. El tercer aspecto que describe Jesús en la parábola es lo de la semilla que cayó entre espinos. Está allá en San Mateo 13:7, que vamos a leer. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hemos visto, mis hermanos, que esto ocurre una y otra vez con algunos que han oído y aceptado el Evangelio de Cristo. Un día viene un joven a la iglesia y parece ser convertido. Luego, después de un tiempo, se gradúa de su carrera universitaria y empieza a ganar dinero. Tiene un hijo y comienzan a codiciar otras cosas. En otra ocasión llega una persona diciendo que es cristiano, testificando que perdió su trabajo, la iglesia le da una ayuda y vuelve luego de un mes y se le vuelve a dar ayuda. De repente ya no regresa porque consigue trabajo. Y los compañeros de la empresa no cristianos lo invitan a sus fiestas. Jesús dijo de ellos que estos oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Esta es la semilla que fue sembrada entre espinos. El cuarto aspecto descrito por el Señor Jesús en la parábola tiene que ver con la semilla que cayó en buena tierra. Leamos ahí lo que dice este texto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Finalmente se nos presenta entonces al oyente que oye, cree, recibe la palabra y la pone en práctica. En este caso se trata del terreno fértil, aquel que se encuentra limpio de toda polilla que pudiera evitar que las raíces de la planta se arraiguen bien en la tierra. Para que la palabra de Dios sea efectiva, es importante permitir que nuestro corazón esté limpio, primero de toda amargura, odio, pecado, prejuicio o cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad divina. Esta obra la hace el Espíritu Santo por deseo y petición personal del cristiano. Solo así podremos dar fruto agradable y abundante delante del Señor. Así que lo que el hombre necesita con urgencia
es limpiar su corazón de toda inmundicia, y esto solo sucede cuando obedece la palabra de Dios día con día. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista allá en el Salmo 119:9, y luego responde: con guardar su palabra. Hermanos, estas mismas palabras o esta misma palabra tiene el poder para hacernos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Él, de su voluntad, dice el texto, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso está allá en Santiago capítulo 1, versículo 18. Y cuando esto pasa, mis hermanos, el mismo Señor es el que hace producir en cada creyente mucho fruto, al 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto es lo que Dios busca de todos los cristianos. El quinto y último aspecto que describe el Señor Jesús en la parábola es la facultad de oír la palabra que todos tenemos. El que tiene oídos para oír, oiga. Creo que todos tenemos oídos para oír, ¿verdad? Este aspecto es tremendo, hermanos. Esta advertencia, podríamos decir, tiene que tomarse muy en cuenta, porque solo va a lograr dos efectos. Se tendrán muy presentes estos efectos, ¿verdad? Por un lado, el primer efecto es que viene la salvación. A uno oírla, retenerla, vivirla y practicarla. Y el segundo efecto es la condenación, si uno no obedece esa palabra que ha escuchado. Según Jesús, en el día del juicio final, la palabra que se les predicó a los condenados que oyeron y no obedecieron, los juzgará. Eso es lo que dice allá en Juan 2, 47 al 48, que quiero que leamos. Lea conmigo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No obstante, hoy debemos creer en el poder de su palabra, la cual puede transformar nuestro corazón y por medio de la fe en Cristo Jesús convertirnos en herederos de la vida eterna. Isaías 55, 10 al 11 dice lo siguiente, leamos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. El Señor tenía esperanza en el tiempo del profeta Isaías y la tiene ahora, que su palabra, cual semilla sembrada en el campo, no se perderá, sino que nacerá y prosperará. Más aún, en los corazones de aquellos que sí están interesados en tomarla muy en cuenta, en practicarla y vivirla diariamente. Aquí tenemos y podemos entonces hacer un resumen de esta parábola, mis amados hermanos. Y en esta parábola se han dicho por lo menos 4 cosas básicas. Lo primero que se ha dicho, hermanos, es el énfasis, mejor dicho, de esta parábola, en esta oportunidad no está en el sembrador, sino sobre las varias clases de personas que reciben la semilla o la palabra. El sembrador, predicador, puede ser bueno o malo, elocuente o aburrido, pero de todas maneras los resultados dependerán en gran manera de los oyentes mismos. Segundo, la semilla es la palabra de Dios. Tercero, la cuarta clase, mejor dicho, de terreno, son 4 clases de oyentes. La parábola enseña la responsabilidad de oír la palabra, porque por el oír viene la fe, dice Romanos 10:17. Jesús
bien sabía que la semilla podía germinar y producir en toda clase de corazones humanos, siempre y cuando la persona tuviera el deseo y la fe de que esto sucediera. Cuarto, en esta parábola Jesús les presenta a los oyentes un retrato de ellos mismos. Pone delante de sus ojos el espejo para que pudieran ver cómo eran, qué clase de oyentes eran. Les cuenta una historia acerca de ellos mismos y de cómo ellos oyen la palabra, cómo reaccionarán y recibirán su enseñanza. En la misma forma en que los varios terrenos de Judea recibían la semilla del sembrador. Eso era lo que pasaría con aquellos oyentes. En conclusión, mis amados hermanos, hoy he estado realmente muy concentrado en lo que la palabra del Señor dice de cada uno que escucha el mensaje y especialmente en aquello que tiene que ver con el dar fruto. Amado hermano, que hoy ha estado atento al desarrollo de este mensaje, yo le animo a consagrar más su vida al Señor, a continuar confiando en Jesús con todo lo que es y tiene. Determine confiar en Jesús siempre, no un mes ni un año. Busque ser discipulado por Jesús. Confíe en Él, pase lo que pase. Ninguno de los primeros 3 grupos de personas que mencionó figuradamente el Señor en la parábola dice que confió plenamente en Él, sino a medias. Por lo mismo, no crecieron, no llegaron a la madurez ni dieron fruto. Ellos inclinaron su confianza en ellos mismos y no en Jesús. Es por eso que dejaron la Biblia, la iglesia y por último también dejaron a Dios mismo. Esto es lo que está pasando hoy. Por lo mismo se perderán si no reaccionan, si no vuelven en sí y no reconocen su gran error. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahora que están vivos, ellos pueden hacer eso. Por otro lado, mis amados hermanos, y ya hablando directamente con nuestros queridos amigos que no se han decidido por Cristo, le invito hoy a confiar, amado amigo, en Jesús, a confiar su mente, sus emociones, su cuerpo y su espíritu a Jesús. En una palabra, a confiar todo su ser. Ya no confíe en su propio razonamiento y en sus propios sentimientos. Deje de confiar en sí mismo solamente, porque se perderá eternamente. Empiece a confiar en Jesús. Confía en Él ahora, dice la palabra. Él le perdonará todo pecado y limpiará toda inmundicia en su vida con su sangre preciosa. Le invito a inclinar su rostro y repetir después de mí esta oración, si está animado, a de verdad, desde este momento, tomar en cuenta y en serio la palabra del Señor. Oremos, siga conmigo, repita conmigo esta oración. Amado Dios, soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mi pecado. Quiero dejar de pecar. Ahora invito a Jesús a venir a mi corazón y a mi vida como mi Salvador personal. Lo hago creyendo que Él vendrá, entrará en mí y empezará a gobernar mi vida. Lo creo desde este momento. Amén y amén. Jesús, sin duda alguna, ha venido a su vida. Y, mi amado amigo, ahora usted puede seguir a Jesús y servirle de todo corazón. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, cuando uno le entrega todo lo que es, cuando uno confiesa su pecado, se arrepiente de él y le pide perdón al Señor, uno tiene esa gran oportunidad de seguir a Jesús, pero también de servirle con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, de verdad, por este momento que hemos pasado. Gracias por permitirnos este espacio. Gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de conocer nuevamente esta parábola y reflexionar sobre ella y, Señor, tomar nota de ella para ponerla en práctica.
Gracias porque a todos nos has dado este gran privilegio nuevamente y anhelamos, Señor, tener la oportunidad de poderla considerar de esta manera en otra oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén, amén y amén. Si usted recibió a Cristo hoy, amado amigo, déjeme conocer su nombre y su interés en recibir material discipulador, online, por supuesto. Escríbanos al Messenger del Facebook de nuestra Iglesia del Nazareno Río de Agua Viva. Así nos contactaremos con usted. Gracias de antemano por hacerlo. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Hasta la próxima, mis amados hermanos, si el Señor nos lo permite. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios.